Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Al pie del tiempo, en Jueves Santo. Así es, Adriana, aquí en Jueves Santo, al pie del tiempo y en enfoque, y con la decisión de tratar asuntos políticos en plena Semana Santa, asuntos políticos que tienen muy poco de santos. Sí, o nada, digamos, poco o nada de santo. No, cállate. Hace unos momentos una señora del auditorio, me la pones por favor, hizo un símil entre el intercambio que está haciendo un legislador priista su voto a cambio de una embajada, ¿no? Y dice la señora Estela Luna, no, son monedas de cambio, estamos en los tiempos de Judas, pero aquí no son besos por embajadas. Triste realidad, dice Estela Luna, y tiene razón, ¿verdad? Pero en fin, vamos contigo, Socorro. Aquí andamos. Pues el próximo domingo de Pascua sabremos, Adriana, si irá por camino abierto o cuesta arriba en los próximos 2 años y medio que le quedan de mandato, un gobierno que le gusta poco negociar y mucho imponer sus decisiones a las fuerzas que no están compartiendo en México sus proyectos e intereses. Irá con camino relativamente cómodo para sus aspiraciones y propósitos si los diputados de oposición agrupados en sus partidos aceptan el proyecto de ley de reforma energética que incluiría parte de las reformas que los partidos de oposición presentaron recientemente. O si desde el gobierno logran convencer, entre comillas, o maiciar, como se decía antes, a un número suficiente de diputados de oposición al margen de las directrices partidistas. El líder de Morena en la Cámara de Diputados ha dicho que fueron incorporadas 9 de las 12 reformas y adiciones propuestas por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero hasta el martes, antier, no se sabía cuáles reformas eran las aceptadas y cuáles no. Ante la falta de información de todos y sobre todo de la falta de resultados, muy optimistas de la multipublicitada consulta sobre la revocación del mandato al presidente López Obrador, las sesiones legislativas programadas para martes y miércoles fueron pospuestas para el próximo domingo y quizá, porque nada es seguro, se realicen ese día o se realicen en días posteriores. Los partidos de oposición sostienen que aprobarán la reforma eléctrica y el partido en el gobierno, por su parte, dice que se prepara para presentar una reforma a la iniciativa, una reforma de ley a la ley minera, nacionalizando el litio. Pues en este programa, en este panorama de esgrima declarativa. Anticipamos un panorama así ante los resultados electorales del 2021 y aquí lo dijimos. En los resultados electorales del 2021, como se sabe, se renovó la Cámara de Diputados. Y si bien Morena y sus aliados no perdieron la mayoría simple para poder seguir aprobando el presupuesto federal, por ejemplo, sí perdieron la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales y sacarlas adelante en las dos cámaras. Así es que la política de la descalificación, el encono y la ofensa tienen que hacerse a un lado si se quieren hacer reformas legislativas que corrijan a nivel constitucional excesos y errores como los contenidos en las leyes energéticas vigentes a partir del sexenio pasado, cuando el Pacto por México debilitó las funciones y operación de la CFE y privilegió los negocios de empresas extranjeras caracterizadas por su tendencia al saqueo y al abuso. Lo dije entonces y lo repito ahora. Los resultados electorales del segundo ejercicio de democracia participativa, celebrado el pasado domingo 10, no hacen abrigar demasiadas esperanzas en que la nueva reforma constitucional energética vaya adelante. Y quiero recordar que es el segundo ejercicio de democracia participativa, sí, porque el 1 de agosto del año pasado se realizó el primer ejercicio de esta naturaleza.
Yo creo que animados por los resultados electorales de junio del 2021, donde el gobierno no perdió tanto como sus adversarios querían, solo esta mayoría legislativa hegemónica, pero ganó 11 de las 15 gubernaturas en disputa, el grupo en el poder convocó a la consulta popular para que los ciudadanos votaran el año pasado si debía investigarse y, conclusión lógica, castigarse a los 6 expresidentes que viven, 6 expresidentes de México, 4 postulados por el PRI y 2 por el PAN. El ejercicio de consulta o de democracia participativa fue, como recordamos, un rotundo fracaso. De los casi 93 millones de ciudadanos empadronados, fueron a las urnas alrededor de 7 millones, ni el 10%. Cierto. Con el segundo ejercicio de democracia participativa, el domingo pasado, las cosas no empeoraron, pero están muy lejos de cualquier sueño guajiro o de forzadas expresiones de júbilo y satisfacción. Una imagen dice más que 1000 palabras, sostiene el refrán popular, y los rostros de los dirigentes de Morena en su primera aparición pública ante los resultados preliminares eran pues de funeral. Más tarde, algún consejero en propaganda política les dijo que la política también es teatro y tuvieron que sonreír haciendo comparaciones extralógicas respecto a los votos obtenidos en las elecciones de 2018 por los otros candidatos presidenciales que compitieron con el actual presidente y se quedaron muy lejos del resultado del presidente López Obrador, quien obtuvo entonces 30 millones de votos. Claro, y ahora poco más de 17, con un padrón de más de 92 millones de personas, estamos hablando que 75 millones se quedaron en casa, pero agreguémosle a eso que regularmente en México hay un 40% de abstención ciudadana en las elecciones, o no sé si esté en lo correcto, un poquito más, poquito menos, pero la abstención es alta en nuestro país también. Sí, la abstención es alta, pero en este caso fue del 82, más del 82%, ¿no? Sí. Y agrégale el acarreo que fue descomunal, brutal y cínico y descarado. Bueno, eso ya todo lo estás diciendo tú, pero yo quiero mantener el lenguaje político en Me parece, sentido, sí, políticamente correcto. Entonces, correcto. Ya te dejo. Esas son mis palabras y las asumo. Bueno, también al presidente le costó trabajo mantener un rostro triunfante en la mañanera de lunes. Todas las comparaciones al recordar las votaciones logradas por otros mandatarios recientes están fuera de lugar. En esta ocasión, el presidente, que se empeñó en un ejercicio de democracia participativa con la finalidad supuesta, finalidad política, de recibir un rotundo apoyo popular que le permita avanzar lo que resta del sexenio con todo el respaldo a su proyecto, no compitió contra nadie, compitió con él mismo, ¿no? Y de los 30 millones que obtuvo en el 2018, bajó a 15 millones en este ejercicio del 2022, con la abstención, como te decía, del 82.3%. En los 15 millones obtenidos es un número nada desdeñable, pero sí menor a la elección anterior. La gente que fue a votar, el 17.7% del padrón electoral, de ellos le dieron, pues, fueron los 17.7 constituyen 16 millones y medio de votantes, constituye la estructura electoral de Morena y sus aliados. Cuando digo estructura electoral, hablo de los promotores del voto duro. Uh-huh. Entre todos, pues, le dieron 15 millones, para ser exacta, 159,000 votos, de acuerdo con los datos del INE, que ya se le entregó al Tribunal Electoral. La gente que no fue a votar, no fue porque no quiso, porque tiene asuntos más importantes a que dedicar su tiempo. Voy a mencionar algunos. Vencer el miedo por la inseguridad y la violencia que sufre el país. Sacar adelante el trabajo y sobrevivir en medio de la pandemia y de otras enfermedades. Enfrentar la crisis económica, los conflictos emocionales y familiares
alimentados por el encierro, las restricciones, las carencias, la pérdida de libertades. Así es de que en medio de esta crisis, los ejercicios de democracia participativa resultan pues un buen sueño fallido, Adriana, Sí. para decirlo de alguna forma. Qué bonito lo dices. Sí, ocurrió el año pasado y se repitió en este. Yo soy partidaria de la democracia participativa desde hace muchos años, pero no creo que sustituya a la democracia representativa, ni es una expresión de crisis de la democracia representativa. Creo que es un ejercicio que estimo útil para resolver asuntos de ética y política social, ¿no? Menciono temas como la eutanasia, el aborto, el reconocimiento a la diversidad sexual, la creación de nuevas instituciones sociales. Para eso puede ser útil la democracia participativa, pero no para temas de orden electoral o legal. Porque pues yo creo que, vamos a decir lo que esta bulia puede explicarse por muchas razones, pero quizá voy a decir la mayor. El pueblo mexicano es un pueblo con una cultura milenaria, con un denso tejido cultural. Es como el pueblo chino, un pueblo de ciclos largos, le llaman los politólogos. Los cambios acelerados y numerosos no los asimila bien en tiempos de relativa paz. Entiende los cambios acelerados y numerosos cuando se trata de una revolución y con violencia. Uh-huh. En esa lógica, si se quiere llevar a la cárcel a los expresidentes, pues que los funcionarios en turno les armen expedientes, prueben los delitos supuestos y apliquen la ley, que para eso se les eligió y para mantener el orden y la ley se les paga. Fuera de la ley, ni el rey. Y a toda la gente, en su sano juicio en México, le queda claro que los límites del poder los marca la ley y que a nadie le conviene desestabilizar al país revocando un mandato y sacando a un gobernante electo por 6 años o rompiendo un principio que nos ha dado paz social y estabilidad política. Ese principio se llama sufragio efectivo, no reelección. Así es. Hay que recordar lo que le pasó al general Álvaro Obregón cuando se reeligió y terminó pues muerto, sí, aquí en una plaza del sur de la ciudad que se llama La Bombilla. La Bombilla, sí. Así es. Sí. En San Ángel. En San Ángel, exactamente. Sí. Hay que recordar que para los mexicanos está muy vivo el principio maderista, sufragio efectivo, no reelección. Sí. Hay que recordar que hasta las guerras terminan en una mesa de negociaciones. Cierto. Para no ir cuesta arriba el resto del sexenio, el gobierno necesita negociar a secas. Sí. A hacer política. Pues hacer política. Eso, hacer ¿verdad? política. Dicen que la política es la guerra por otros medios, ¿verdad? Pero hay que hacer la política sin matar gente. Exactamente, no hay que matar gente, hay que negociar y usar los recursos de la persuasión, del convencimiento, ¿no? Y de atender los puntos de vista y las razones de los otros para poder ir adelante en paz y poder hacer que el resto del sexenio pueda tener cambios y avances, pero negociados, acordados, ¿no? Ese es el tema de fondo. Cierto. Pues como siempre, querida Socorro, muchísimas gracias. Ahora que te despida fuera de tu comentario, quiero agregar algo que no vaya dentro de tu espacio. Por favor, en serio, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Adriana. Le cierran el micrófono a la señora, me dejan abierto porque voy a mencionar algo que tú acabas de decir, pero fuera de tu comentario, que quede claro. Ándele pues. Gracias. Que te vaya bien, un abrazote. Sí.